Hola, buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Y los invito a que me acompañen cada semana a explorar el genial mundo de los principios activos, moléculas diversas y sus efectos sobre el cuerpo humano y animal. Sean todos bienvenidos. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo. Antes que cualquier otra cosa suceda, porque luego se me olvida, nada más recordarles que este podcast no pretende ser guía médica, ética o moral para ninguna persona. Por favor, menores de edad, les recomiendo escucharlo con permiso o el acompañamiento de un adulto responsable, buena onda y de confianza. La idea es que se diviertan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que teníamos por ahí como pendiente de... Ya lo habíamos tocado en otros episodios. Miren, ya ni me acuerdo qué número era. El punto es que se las debía, ¿no? Y es el asunto de la cafeína. Ahorita vamos a explicar qué carambas es eso, porque lo único que se les viene a la cabeza seguramente cuando digo cafeína es una muy buena taza de café, como lo prefieran, negro, capuchino, con o sin azúcar, algún endulzante extraño de estos que están ahora muy de moda, ¿no? Que cada vez les quitan más calorías, etcétera. Digo, qué bueno que haya para todo el mundo, ¿no? Eh, y seguramente hay muchas personas que no, no hay forma que funcionen sin su café mañanero y el café del mediodía y el de después de la comida y el de la tarde, pues porque está rica la tarde, porque, ay, bendito sea el cielo, está lloviendo, literal, bendito sea el cielo, em, o porque tienen algún pendiente y entonces ya es noche, se están cayendo del sueño y necesitan algo, ¿no? Que los mantenga como medio conscientes de lo que están haciendo. Em, y también se nos viene a la mente, ¿no? Esas charlas súper ricas con los amigos o el mejor amigo, la mejor amiga, o con alguien de la familia con quien se lleven increíble, con su confidente, o esa taza de café acompañada de un pastelito, de una tarta de frutas, o ¿no? Cuando están, pues, conociendo a esa persona con la que pretenden tener algún tipo de interacción amorosa, ¿no? O, pues también esos vasitos de unicel con café afuera de los hospitales, ¿no? En estos lugares que no son nada agradables, pero qué bien hace uno acompañando a otros en pérdidas o cuando nos acompañan a nosotros, ¿no? Y cuando llega alguien con ese vaso de café o con esa taza de café, híjole, o sea, se agradece, pero enormemente, ¿no? Porque es como un apapacho, ¿no? Es como decir, estoy aquí, entiendo y lo que necesites, si está en mi alcance, ¿no? A mi alcance, pues cuenta con ello. Entonces sí, el café es como parte de nuestras existencias, de nuestras interacciones sociales, incluso, bueno, ahora obviamente es un negocio, ¿no? Pero se ha comercializado tantísimo ahora también también es símbolo de estatus, ¿no? Que se me hace la cosa más absurda del mundo. Em, pero bueno, pues para todo hay gustos, ¿no? Si alguien está muy feliz y le sobran 100 pesos para comprarse un café todos los días en las mañanas, de alguna cadena de estas, pues que no las voy a criticar mucho, pero se me hace absurdo pagar tanto dinero por un café. Pero bueno, entiendo la comodidad, entiendo pues la necesidad tal vez de reconocimiento, de estatus, o simplemente, ¿no? Habrá personas a las que les fascina la fórmula,
la cremita tal vez encima, los choco chips o no sé, beber de un popote, no lo sé, ¿no? Y bueno, sabemos que cada vez se hace más, se utiliza más bien, ¿no? Como símbolo o como, pues moneda de cambio, como lo fue en algún momento, ¿no? Hace muchos, pero muchos años por nuestros antepasados. Y bueno, al final de cuentas lo que quiero decir con todo este asunto es que está presente en nuestras vidas, ¿no? Rara la casa donde no haya algún tipo de preparado o de presentación específica de café, ¿no? Es fantástico, es una bebida, o de té, porque como vamos a ver un poquito más en unos segunditos, no nada más la cafeína se encuentra en el café, ¿no? Y de hecho ya lo hemos platicado también en otro episodio que pues no nada más en la bebida, ¿no? En el café como tal, sino en los tés y en bebidas de estas que se acaban de inventar, ¿no? Energizantes y en algunos otros, incluso en fármacos, ¿no? Porque además, bueno, la molécula sí se utiliza a nivel médico, a nivel hospitalario para algunas afecciones, como vamos a ver. Y bueno, pues para empezar tenemos que eh, explicar qué carambas es la cafeína, ¿no? Bueno, y para empezar, pues primero tenemos que hablar de una cosa que se llaman las jantinas con X. Así se pronuncia acá en México, por lo menos, jantinas, ¿no? Y pues son derivados purinérgicos formados por los heterociclos pirimidina, ¿no? E imidazol condensados, perdón, dando lugar a las metiljantinas. ¿Ustedes entendieron algo? Yo tampoco. No, bendito sea el cielo que existen los químicos, ¿no? Y que saben qué carambas es eso. Sí, sí entiendo, pues, pero es una cosa muy química, ¿no? No me voy a meter a describir qué caramba son los derivados purinérgicos formados por los heterociclos pirimidina e imidazol condensados, dando lugar a las metiljantinas. Bueno, quien lo entienda y a quien le sirve esa información, padre, no, más bien lo que importaría acá sería como entender qué cosa es una jantina. Y que básicamente tenemos tres, que son, en primer lugar, la cafeína, que también se le conoce como 1,3,7 trimeltixantina, ¿sale? Luego tenemos la teofilina, que es más fácil de pronunciar ese nombre, que también se le conoce como el 1,3-dimetiljantina. Y luego tenemos la teobromina, que es el 3,7-dimetiljantina. Entonces, el trimetiljantina, ¿no? Que es la cafeína, la dimetiljantina, que es la teofilina, y la dimetiljantina, que es la teobromina, pero tiene otros números al principio. De verdad es una locura. Mis respetos para los químicos y para todos estos que viven en estos mundos de fórmulas y demás. Qué padre entender todo ese asunto, ¿no? No es precisamente mi caso. No, yo más bien me voy como por la parte esta de dónde aplica y para qué sirven. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿no? Em, Pudiéramos pensar que solamente la cafeína tiene estos efectos farmacológicos, pero también estos otros dos compuestos, ¿no? Cafeína, teofilina y la teobromina están presentes a veces en las mismas bebidas, ¿no? Y tienen como cierto rango de acción muy parecido porque las estructuras químicas son muy similares. Sin embargo, bueno, en orden, digamos, como de potencia, ¿no? La cafeína es la que se lleva los aplausos. Ya después vendrá la teofilina y al final la teobromina. De hecho, la teobromina es la menos activa de las tres, ¿no? Y bueno, es las sales pues que componen estos tres compuestos, son fácilmente solubles. Y bueno, tienen diferentes acciones farmacológicas, ¿no? Que ahorita vamos a revisar, que esa es la parte que a mí me interesa, esa es la parte que a mí me gusta, es la parte que sí entiendo. Em,
Y lo interesante acá es que, bueno, algunos datos que sí me gustaría como darles primero. Fíjense que está bien chistoso porque se le considera tanto a la cafeína como a la teofilina y a la teobromina psicoestimulantes, ¿no? Son em, compuestos pues utilizados en el mundo entero, aceptados, son como los únicos, ¿no? Psicoestimulantes que sí se aceptan, que sí tienen como eh, como el permiso de ser utilizados incluso por gente mucho más joven. Em, Hay otros compuestos, ¿no? Que también lo contienen, como el chocolate. Acá tengo, o sea, es como necesario pues mencionarlo, pero el Nestí tiene mucha cafeína. Creo que por ahí tienen alguna presentación sin. El clásico refresco de cola que todos conocemos, ¿no? Tienen por lo menos una de estas tres jantinas, ¿no? Como ya sabíamos qué cosa eran, ¿no? Em, y bueno, son ampliamente consumidos incluso como les mencionaba, por gente joven. Se han utilizado desde la antigüedad, ¿no? Y de ahí precisamente sus nombres. Fíjense, teofilina, por ejemplo, quiere decir hoja divina y teobromina quiere decir alimento de los dioses, ¿no? O sea, está padre ese dato, ¿no? Y bueno, la mayor fuente de cafeína se obtiene de las semillas de la planta Coffea arábica y las semillas del cacao, del cacao, bueno, de la planta esta teobroma cacao, ¿no? Además de contener teobromina, pues también contienen cafeína. Hay un artículo muy padre, ¿no? donde mencionan que hay, aunque es menor, ¿no? Las cantidades que se contienen en las semillas, ¿no? El resto de la planta tiene como la mayor cantidad de cafeína. Em, Estadísticas mundiales, ¿no? Ya saben, Organización Mundial de la Salud y otras, ¿no? Como estas organizaciones mundiales del café, por ejemplo, ¿no? Em, pues hablan de un consumo diario por la población adulta mundial de por lo menos 300 miligramos, ¿no? En promedio por persona. Pues es mucho, ¿no? Pero, e incluso este dato puede aumentar considerablemente. Y se habla de consumidores compulsivos. Sí, sí, saben lo que es eso, ¿no? Son estas personas. Miren, yo era de esas personas, ¿no? Que se hacían, o sea, eran litros de café. Ya les había yo comentado que habemos individuos en este planeta que no toleramos como mucho, como mencionaba en algún momento también, le decía a mi mamá el café este que viene molido de grano, ¿no? Este como café entero, ¿no? Este café que no es descafeinado, es que no hay manera, ¿no? Porque sí tiene muchos efectos sobre el organismo, sobre todo a nivel de sistema nervioso, pero también a nivel cardiovascular. Entonces, pues no, hace un ratito que no lo consumo mucho, se me antoja poco en realidad, ¿no? Pero habemos personas que no toleramos como ni siquiera ese tipo o sea, esas cantidades, ¿no? Em, y como mencionaba, hay consumidores que sí, o sea, se hacen litros, se hacen ollas, ¿no? Se hacen termos y estos super vasos magníficos que venden ahora por todos lados, estos de 40 onzas, ¿no? Que son, no sé cuánto es una onza, pero pues es un poco más de un litro, ¿no? Como un litro 200, una cosa por ahí, ¿no? De café, ¿no? Y se acaba y se vuelven a hacer otro café y, o sea, sienten que sin beberlo no la hacen, ¿no? Y bueno, hay algo de razón por ahí, ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Incluso, desgraciadamente, hay niños que consumen cantidades muy altas de cafeína y de teobromina y de teofilina. Em, si, por ejemplo, consumen mucho refresco, bebidas energetizantes e incluso chocolate, pues ya, ahí tienen como las cantidades estas extras, ¿no? Que pues la verdad es que no deberían estar expuestos, ¿no? Desde tan chavitos a, que sí, en efecto, la cafeína, como vamos a ver, no es tan
no es tan dañina, pues, pero sí hay que cuidar algunos puntos, algunas situaciones. Entonces, como mencioné en un principio, ¿no? Estas tres jantinas, pero bueno, vamos a clavarnos ahorita un poco más en la cafeína, sí son estimulantes del sistema nervioso, los tres, ¿no? Em, el efecto de la cafeína es casi como los de más bien no son como de cocaína o de anfetamina. O sea, no me estoy refiriendo a esa clase de estimulación del sistema nervioso central, pero sí en dosis moderadas producen una mejora del rendimiento mental y físico, ¿no? Mucha gente refiere que pueden hacer algo con ese cansancio que traen encima y sobre todo con el sueño, ¿no? Obvio, como les mencioné hace rato, depende de la persona, de la afinidad de sus receptores, de la cantidad de receptores con la que nacimos, ¿no? Y de qué tan alérgicos o no somos a las sustancias, ¿no? Se sabe también pues que dosis altas pueden producir, como ya lo habíamos platicado en otro episodio, ansiedad y disforia, ¿no? Por cierto, la disforia es desde irritabilidad, ansiedad o un estado de ánimo pues bastante dudoso, ¿no? Como de tristeza, de bajoneo, como dirían por ahí. Así como, por ejemplo, insomnio, ¿no? O algún trastorno del sueño. Incluso con dosis bajas, la cafeína puede actuar como un estímulo discriminativo. ¿A qué me refiero con estímulo discriminativo? Esto es bien interesante porque el- eh, las personas que toman café saben a lo que me refiero. Por ejemplo, a la hora que no importa, a la hora que sea que se despierten, hay gente que suele decir, ¿no? Es que déjame me tomo la primera taza de café, una para despegar los intestinos de la columna, ¿no? La otra para funcionar, ¿no? Porque me estás hablando y no te entiendo. No tengo idea de lo que me estás diciendo. De verdad necesito esa taza de café para despertar y entender, ¿no? Qué cosa es la vida y qué es lo que estoy haciendo y tomar decisiones. Eso se llama discriminar entre, ok, lo que me estás diciendo lo entiendo o no lo entiendo o cómo lo tomo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Em, y ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a explicar por qué este efecto, porque sí, en efecto, válgase la rebusnancia, ¿no? Sí tiene este efecto de despertarnos, de ponernos más alerta, ¿no? Precisamente por el mecanismo de acción en ciertas neuronas y en ciertos receptores. Em, pero bueno, fisiológicamente la cafeína, ¿no? Sí tiene algunos efectos que a mí en lo personal, por eso los dejé, porque bueno, como ya lo mencionaba, hubo un estado de ansiedad bastante complicado, ¿no? Y parte del cuadro de ansiedad tiene que ver con estos efectos que genera la cafeína sobre el sistema cardiovascular. Entonces, agravaba, digamos, como estos síntomas que eran total y absolutamente indeseables en caso de ansiedad, ¿no? En caso de depresión, por ejemplo, o en caso de bajoneo, sí, de verdad es ayuda, ¿no? Es como, pues un paliativo, es un algo que em, nos impulsa un poquito como a empezar el día, ¿no? Y eh, ¿cuáles son estos efectos a los que me refiero? Pues hay aumento de la presión arterial para empezar, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y también aumenta la diuresis. ¿Qué cosa es la diuresis? Pues como la frecuencia de querer hacer pipí, ¿no? De liberar líquidos, ¿no? Y eh, salvo la diuresis, los demás efectos pues eran como bastante indeseables en caso de ansiedad, ¿no? Em, y bueno, aparte produce la cafeína, mucha gente dice es que no produce dependencia, ¿no? Hay una dependencia física muy leve, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque sí hay síndrome de abstinencia, ¿no? Las personas que, por ejemplo, viajan por horas, ¿no? Que toman un avión y otro y no pudieron tomarse su cafecito entre vuelo y vuelo, o en la mañana o a la hora que lo tienen
como muy establecido, suelen de verdad como perder noción de tiempos, ¿no? Ponerse muy neuras, o sea, sí hay efectos, ¿no? Como muy, eh, ¿cómo les dicen? Muy quisquillosos, ¿no? Muy, am, pues andan como de malas, como amarguetas, ¿no? ¿No? A eso se le llama abstinencia, o sea, realmente les hizo falta para tener buen humor, para funcionar, para ser capaces de interactuar con otros seres humanos, ¿no? O seres vivos incluso, de una manera mucho más cordial, por ejemplo, ¿no? O empiezan a perder un poco como la concentración de ciertas cosas o de verdad, o sea, se equivocan muchísimo, no arrancan, ¿no? O sea, como que les hace falta ese empujoncito. Como les mencionaba, o sea, ¿por qué sucede esto, no? La cafeína estimula, como les decía, el sistema nervioso central, porque, bueno, ahorita vamos a hablar de los receptores, ¿no? Pero produce un incremento en la condición o en el rendimiento intelectual, ¿no? Objetivo y subjetivo, ¿no? Porque aumenta la capacidad de concentración y atención, o sea, esto sí es verdad, ¿no? No quiere decir que sin café no la hagan, ¿no? Porque, bueno, al paso del día se echan a andar otros mecanismos donde compensamos la falta de cafeína. Pero sí hay personas que de verdad les cuesta mucho trabajo llegar a ese punto donde puedan funcionar, ¿no? Y dar ese 100% que dan junto a una taza de café, pero en ausencia de esta, ¿no? Em, es que incrementa la interacción social, ¿no? Hace que nos sintamos bastante bien y además no hay como este efecto rebote, ¿no? Que tienen, por ejemplo, otras sustancias que ya hablaremos en su momento de ellas. Em, lo único que pasaría es como que hay un bajoncito chiquito, nada más como de concentración o de energía, pero no hay estas consecuencias, ¿no? De, híjole, entro en depresión o entro en ansiedad. O sea, no existe eso, ¿no? Entonces, por eso es que se consume tanto, ¿no? Por eso es que es tan socorrido. Porque sí me da como la capacidad o me aumenta la capacidad de interactuar con el planeta, ¿no? Con la gente del trabajo, con la gente de la escuela, ¿no? Llegar al gimnasio. O sea, como integrarme a las actividades de todos los días sin que tenga una consecuencia, salvo mucho ir a hacer pipí, ¿no? Bueno, esto siempre y cuando no seamos alérgicos, ¿sale? Acuérdense que cada persona va a reaccionar de una manera diferente, pero estoy hablando como en estos promedios, ¿no? Y aguas, ¿no? Porque, bueno, como les mencioné hace ratito, puede causar ansiedad, ¿no? Sobre todo ansiedad social, aunque si ya existe algún tipo de ansiedad, ¿no? Cualquiera de las clasificaciones, pues lo ideal sería como evitarlo un ratito, ¿no? Para que no haya una mayor estimulación y el cuadro de ansiedad pues se vea como potenciado, ¿no? Em, y bueno, aquí hay algo muy interesante porque todos los efectos que produce la cafeína e incluso la teobromina y la teofilina, ¿no? Son dependientes de la dosis. Entonces, entre más tomemos café, ¿no? Por ejemplo, más taquicardia va a dar. Entre más tomemos café, probablemente más activos estemos, ¿no? Aunque también hay un momento, como todo en esta vida, donde se llega a un estado como de saturación, ¿no? Si es que es como muy constante el consumo durante el día, ¿no? Hay otros estimulantes pues que también, ¿no? Reducen la sensación de cansancio, ¿no? Y aumentan este estado de alerta, de vigilia, ¿no? Y nos ayudan a mantenernos despiertos. Nada más que el café, vamos, digamos, si no comimos bien o teníamos gastritis antes, ¿no? Ya previa al consumo de café, pues bueno, nos va a agravar un poquito ese tipo de situaciones, pero no hay este efecto rebote gacho, ¿no? Que pudieran tener, por ejemplo, las anfetaminas o eh,
alguna de estas otras sustancias sintéticas, ¿no? Em, y bueno, en algunos casos, ¿no? Con dosis muy elevadas puede sí alterar tanto la calidad como la duración del ciclo del sueño, ¿no? Como siempre, ¿no? En adultos, como les llaman ahora, ¿no? Adultos mayores, estoy hablando de 65 en adelante, precisamente porque hay un cambio en el metabolismo celular, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Sí hay un efecto mucho más marcado en el sueño, ¿no? Puede ser que de verdad les quite, ¿no? Por completo pues este sueñito, no les permite entrar en estas tantas horas que se requieren para el descanso, ¿no? Independientemente de que mucho más jóvenes, ¿no? Hubieran tenido toda la tolerancia del mundo a la cafeína. O sea, puede ser que de jóvenes, muy jóvenes, tomaban litros y litros, les hacía lo que el viento a Juárez, o sea, hace nada, ¿no? Pero ya pasando los 65, otra vez no generalizo, ¿no? Pero es como el promedio, ¿no? Sí les empieza a generar problemas en el sueño, ¿no? Sobre todo en conciliarlo, ¿no? Y si llegan a dormir, es como un sueño donde no descansas, ¿no? Como que estás muy activo durante el periodo en el que aparentemente estás dormido, ¿no? Porque precisamente es un estimulante. Entonces sí puede ser que te gane el cansancio, ¿no? Y estas ganas de irte a dormir. Pero sí hay una interferencia, digamos, con la calidad del sueño, ¿no? Entonces sí hay que tener como cuidado con adultos. Ahora, como les digo, o sea, mis abuelos, por ejemplo, tomaban café de veras, ¿no? A cualquier hora y, o sea, dormían como lirones, ¿no? O sea, sin mayor problema, ¿no? Em, y bueno, esto pasa porque hay liberación de catecolaminas. Vamos a ver más adelantito qué carambas es esto, ¿no? Pero en concreto la adrenalina, ¿no? Em, y fíjense que llega a antagonizar, ¿no? La acción depresora en el sistema nervioso central de los barbitúricos e incluso de las benzodiazepinas, ¿no? Que ahorita vamos a platicar sobre eso. Y bueno, nada más como dato extra, ¿no? Se absorbe casi en su totalidad en intestino delgado, súper rápido, ¿no? Aproximadamente a los 45 minutos de su ingesta ya se absorbió y ya llegó a sangre y ya llegó a cerebro, ¿no? ¿Cuánto dura, ¿no? la cafeína en el organismo? O sea, su vida media está más o menos entre 2:30 a 4:30 horas, em, dependiendo pues de cuánto hayamos consumido y qué tan concentrada estaba esa solución, ¿no? De manera que, como les mencioné hace ratito, ¿no? La ingesta, ¿no? Como constante o repetida en el transcurso de un día, ¿no? Aumenta los niveles plasmáticos de cafeína o los va manteniendo. Entonces tienen ustedes como el efecto constante, ¿no? Pero también con ello, pues aumenta los efectos a nivel cardiovascular, como les mencionaba, y a nivel respiratorio. Entonces sí hay que tener como cuidadito por ahí, ¿no? Em, Como les mencioné hace ratito, ¿no? Trabajan pues a nivel de sistema nervioso central y actúan en las neuronas, ¿no? Neuronas de algunas zonas muy específicas como por ejemplo hipocampo, en corteza cerebral, en el globo pálido, así se llama, ¿no? En el estriado, en los núcleos talámicos. Muchos de ellos tienen que ver con, bueno, el hipocampo sí, ¿no? Con una cosa que se llama sistema límbico, ¿no? Pero también tiene que ver con movimiento, con áreas donde hay neuronas que liberan mucha dopamina, que liberan serotonina, que liberan adrenalina, ¿no? Y bueno, todos estos neurotransmisores clásicos, ¿no? Glutamato, dopamina, acetilcolina, etcétera. Y bueno, hay algo que se llama sistema adenosinérgico, ¿no? Que ahorita lo vamos a describir, que tiene que ver con dónde actúa la cafeína, ¿no? Y bueno, también la teofilina. Acuérdense que la teobromina no es como muy potente que digamos, entonces bueno, ahorita no la vamos a considerar mucho.
Y tienen esta acción, ¿no? Farmacológica, bloqueando receptores de adenosina. Ahorita vamos a explicar qué cosa es eso, ¿no? Y la potencia, digamos, con la que van a actuar estas dos sustancias es proporcional, como todo en esta vida, a la afinidad que tengan, ¿no? Cada una de ellas por el receptor de adenosina. Ahora, ¿qué carambas es la adenosina? ¿No? Pues ahí vamos de nuevo, ¿no? Es un nucleócido de purina ubicuo, ¿no? Es parte del adenosintrifosfato. ¿Se acuerdan del ATP, aquel que se produce cuando la glucosa entra a una célula y entra al ciclo de Krebs en la mitocondria? Bueno, pues ese ATP, ¿no? Em, eh, la adenosina es parte de ese ATP, ¿sale? Tiene que ver con la síntesis, ¿no? De AMP cíclico, que es un segundo mensajero, que es como, a final de cuentas es energía, ¿sale? O sea, no nos vamos a meter ahorita a explicar qué pasa dentro de la célula porque eh, ese sería como tema para otro episodio. Y ahí sí sería un poco más complejo porque hablar de segundos mensajeros es todo un tema. Pero bueno, quedémonos con la idea de que tanto el AMP cíclico como el ATP pues, son energía, ¿sale? Entonces, entonces quedémonos con la idea de que la adenosina, ¿no? Es un nucleócido que se forma a partir de ATP, ¿no? Gracias a un montón de enzimas, ¿no? Y que también generan AMP cíclico y de ahí, bueno, adenosina. Em, y bueno, a ver, para ponerlo en estos términos, la adenosina es un inhibidor, sale general del sistema nervioso. Entonces produce sedación, ¿no? Te relaja, se supone que es ansiolítico, ¿no? En el sistema nervioso central. Y también genera pues vasodilatación coronaria, ¿no? Relaja, por ejemplo, músculo liso en intestinos. Pues, hay mucha gente que dice es que después de la primera taza de café pues voy al baño, ¿no? Es algo muy parecido a lo que pasa con los que fuman, ¿no? Y bueno, tiene algunas otras acciones como inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan que platicábamos en el episodio pasado lo que hacen los AINES? Bueno, la cafeína llega a hacer eso, ¿no? Em, pero esto, bueno, a nivel eh, como de proceso de coagulación, ¿no? Se ha observado también, pues, que la adenosina, bueno, es que participan en un montón de cosas, ¿no? Pues funciona aparentemente como neuroprotector cuando no llega suficiente sangre con oxígeno y nutrientes al cerebro. ¿Se acuerdan que hablábamos de la isquemia cerebral? ¿No? Y se supone que la adenosina, bueno, pues protege, ¿no? Em, ¿Qué pasa? ¿No? O sea, hagan de cuenta, llega la adenosina a sus receptores, que por cierto hay 4 receptores, no me voy a meter ahorita mucho en eso, pero hay una mayor afinidad por 2 de ellos. Em, si mal no recuerdo, es el receptor A1. Hay otro receptor, el A2A, ¿no? Esos son los que mayor afinidad tiene la adenosina. Y hay otros 2 receptores que no pintan como mucho, el A2B y el A3. No me voy a meter mucho ahorita en eso. Y bueno, la mayoría de los A1, por ejemplo, están en las terminales presinápticas, ¿no? Em, que ahí es donde precisamente se media la inhibición, ¿no? Ejercida por la adenosina sobre la liberación de un montón de neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se acuerdan que las redes neuronales son una neurona y luego otra, y una tercera, una cuarta, una quinta. Hay neuronas que tienen como muchas patitas, ¿no? Que tienen muchos piecitos que tocan a muchísimas otras neuronas. Y así se va haciendo esta red, ¿no? Entonces, la adenosina se genera dentro de las propias neuronas y de otras células, ¿no? Pero, y se libera ahí mismo, ¿no? Y esa adenosina va a hacer contacto en un receptor de la neurona que sigue, o de muchas de las que están ahí, no haciendo contacto con estas patitas.
¿no? Con estos botones terminales, así se llaman, y entonces inhibe, sale la liberación del neurotransmisor de la neurona que sigue. ¿Ok? Es como si yo, por ejemplo, le pongo la mano encima a mi compañero de adelante, ¿no? Y esa es una señal para que él ponga la mano en el compañero que está adelante de él mismo, ¿no? Bueno, en este caso, si yo fuera adenosina, ¿no? Yo le pongo la mano encima a mi compañero de adelante y esa es una señal para que él no haga lo mismo que hice yo. ¿Me explico? O sea, yo de alguna manera voy a tocarlo para que él no estimule al de enfrente, o sea, no mueva esa mano. Lo mismo pasa en las neuronas. Si yo inhibo, ¿no?, la acción de la neurona que está delante de mí, esa neurona que está delante de mí no va a tener una acción, ¿no? Y así es como se da precisamente la inhibición de estas redes, ¿no? De N cantidad de neuronas, ¿no? Y entonces estas neuronas ya no van a liberar, ¿no?, ciertos neurotransmisores. ¿Qué hace la cafeína? Bloquea precisamente estos receptores adenosina. Si la adenosina es un inhibidor y bloqueamos a un inhibidor, pues entonces ¿qué vamos a tener? Pues excitación. Por eso es que la cafeína, ¿no?, es un estimulante del sistema nervioso central. Ya creo que ya me expliqué un poquito mejor, ¿no? Entonces, digo, dura bien poquito, ¿no?, la cafeína en estos receptores. Como les mencionaba, sobre todo en el A1 y en el A2A, que de hecho entre los dos receptores hay diferencias, uno es estimulante y el otro es inhibitorio. No me voy a meter mucho en eso ahorita, pero bueno, son estos receptores que tienen mayor afinidad. ¿A qué me refiero con afinidad? Y de una vez vamos a dar este concepto. Es, por ejemplo, el gusto que tenemos por cierto género musical, ¿no? Hay personas a las que les gusta más la música vernácula, hay personas a las que les gusta más la música clásica, habemos personas que reaccionamos increíblemente bien y nos tranquilizamos y nos relajamos escuchando heavy metal, ¿no? Hay personas que no sé, no toleran el reggae, ¿no? No voy a hablar de otros términos espantosos, de otros, no son términos, de otros disque géneros, ay, que por Dios deberían desaparecer. Por cierto, por ahí hay un señor que hizo un aparato bien interesante, ¿no? Que al detectar ciertos ritmos espantosos y misóginos, etcétera, ya sabrán ustedes cuáles, ¿no?, bloquean esas señales. Fantástico. Yo necesito un aparato de esos. Entonces, bueno, a eso, acá es lo mismo, ¿no? La afinidad es eso, es qué es lo que más te gusta, hacia dónde te inclinas más, ¿no? Acá estamos hablando, obviamente, hay otros factores químicos, biológicos, de cargas eléctricas, de conformaciones, ¿no?, tridimensionales, etcétera, etcétera, de receptores por el ligando, ¿no? Pero una molécula no siempre va a pegarse de la misma manera, aunque tenga 3, 4, 20 receptores de la misma familia, que lo van a aceptar, no todos lo van a aceptar con el mismo gusto. ¿Me explico? O sea, no me va a gustar igual un género musical que los demás, aunque el medio los tolere, pero siempre hay uno como que prefieres, ¿no? Lo mismo pasa acá, entonces la afinidad es eso, ¿no? La adenosina puede tener 4 receptores, pero tiene más afinidad por 2 nada más. Igual pasa con la serotonina, ¿no? Hay un familión de receptores, ¿no? Por ejemplo, y bueno, tienen mayor afinidad por 1 o 2 o 3 en específico, ¿sale? A eso se le llama afinidad. Entonces, bueno, este es el por qué, ¿no? La cafeína, ahora sí que inhibe al inhibidor, ¿no? Por lo tanto, tenemos como este efecto contrario, que es precisamente la estimulación. Pueden llamarlo también excitación, ¿no? Porque, bueno, se pueden excitar estas neuronas y pueden al final de cuentas sí liberar, ¿no? Sustancias, en este caso, ¿no?, neurotransmisores. Ahora, si la cafeína llega, igual que la teofilina, ¿no?, bloquea estos receptores y estos receptores estaban inhibiendo, entonces lo que van a permitir es que si yo le puse la mano en el hombro al de enfrente, ¿no? O sea, hay algo que me va a permitir avisarle al de enfrente que sí haga lo mismo hacia que le ponga la mano al tercero que está enfrente, ¿no? Lo que va a hacer la cafeína es permitir que esa neurona, ¿no?, a la que le bloqueó el receptor adenosina,
libere un neurotransmisor. Y normalmente lo que se libera es noradrenalina. La noradrenalina y la adrenalina se les llaman catecolaminas. No me voy a meter en por qué se llaman así, pero son sumamente estimulantes, ¿no? Tanto a nivel de sistema nervioso central como a nivel periférico, no nada más a nivel nervioso periférico, sino en vasos sanguíneos, en corazón, por ejemplo, glándula suprarrenal, en músculo esquelético, en músculo liso, o sea, hay muchos otros tejidos donde las catecolaminas actúan estimulando o excitando, ¿no? Y promoviendo una acción de esos tejidos, ¿no? Cada tejido va a tener una acción diferente dependiendo en qué se especialice, ¿sale? Pero al final de cuentas es eso, o sea, a nivel de cerebro, ¿sale? De encéfalo, cerebro, cerebelo, ¿no? Y del resto del sistema nervioso central, que es la médula espinal, se permite la liberación, ¿no? Tanto de adrenalina, sobre todo de adrenalina, pero también de noradrenalina y de dopamina. Al haber estos neurotransmisores, es por esto que nos despertamos, es por eso que hay esta estimulación y es por eso que tenemos como una posibilidad mayor de prestar atención, de movernos, de coordinación motriz incluso, de coordinación consciente, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y bueno, así es como funciona, ¿no? Ya les mencioné que dura, pues sí, unas horitas en nuestro organismo haciendo de las suyas. Y acá lo que hay que tomar en cuenta es como lo mencioné muchas veces, es que no tiene nada de malo tomar café, ¿no? La cafeína es buenísima, pero buenísima si la utilizamos de forma, pues, moderada. Si la utilizamos de manera inteligente, ¿no? En casos donde de verdad pues sea muy necesario, donde de verdad nos potencie un poquito eh, pues la capacidad de atención, la capacidad de motricidad, de coordinación, etcétera, ¿no? Em, pero siempre hay que tener como este cuidado de no generar sobrecargas al sistema, ¿no? Porque pues al final de cuentas no queremos llegar al estado de temblor, ¿no? De tener taquicardia es muy incómodo, ¿no? De tener cierto grado de ansiedad o de intranquilidad, o sea, no es agradable, ¿no? Y en muchos otros individuos llega a causar eh, procesos como tipo alergia, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Con absolutamente nada. Mejor que sea por decisión propia que modulamos nuestro consumo, ¿no? En lugar de tener que dejar de consumirlo porque consumimos demasiado o nos pasamos y entonces ya nos generó un problema, ¿no? De salud. Em, es súper importante, pues, que revisemos, vamos, en adultos, como siempre lo digo, si no hay una condición preexistente donde sea contraindicado tomar demasiadas tazas de café al día, pues denle, ¿no? O sea, no hay bronca. Siempre y cuando tengamos los riñones, el hígado, o sea, todo pues, como funcionando como relojito, pues no hay ningún problema. Em, Está bien, ¿no? O sea, es como de las sustancias que no generan tanto problema, siempre y cuando pues, sea esto como en medida. Aguas con los niños, ¿no? Aguas con nuestros jóvenes que pues no siempre les beneficia y que como ya habíamos hablado anteriormente en otro episodio, fue en el episodio de las bebidas energetizantes, como que la combinación o la sobreexposición o el sobreconsumo, ¿no? de cafeína y de productos que tienen esta molécula súper interesante, los lleva como a consumir cosas incluso más fuertes, ¿no? O a querer tener este efecto potenciado y entonces buscan otras cosas, ¿no? Está muy asociado, desgraciadamente, como se mencionó en aquel entonces, el consumo de un estimulante tan pues, inocuo, si queremos llamarlo de esa manera,
¿no? Si se toma en cantidades como congruentes, ¿no? En el caso de los chicos, en lo que están decidiendo si es algo bueno para ellos, si les cae bien o no, puede generar algunos problemas de salud, ¿no? Si por ejemplo ya había gastritis, ya había colitis, ¿no? Son personas muy ansiosas, muy nerviosas, muy perfeccionistas, que están en estrés todo el tiempo, el café es lo de, o sea, es lo que tendríamos que evitar, ¿no? Y con los tés pasa lo mismo, ¿no? El clásico de tómate un tecito para que te relajes, bueno, hay que ver si el té trae, ¿no? Cafeína y qué tanta teofilina tiene, ¿no? Porque acuérdense que la teofilina pues no la podemos dejar de fuera y aproveché el episodio para mencionarlo, porque buscando precisamente, ¿no? Un té para relajarnos, y si acabamos tomándonos uno que trae cafeína, pues el efecto obviamente no va a ser el esperado, ¿no? Entonces sí hay que tener como cuidado con este asunto. Y bueno, hay otros rollos, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la pigmentación dentaria, que tiene que ver con, como les mencionaba, con la gastritis, con afecta, ¿no? En la digestión. Pero esto es como no es, no es en todo en todas las personas, en todos los consumidores, ¿no? Entonces, pues como les mencioné en algún momento, ¿no? No se trata de satanizar, ¿no? Ni de crucificar a las sustancias. Es más bien como el uso que le damos, la frecuencia y sobre todo las concentraciones, ¿no? Que se consumen todos los días. Es importante acá que también mencione que aparte de las catecolaminas, se libera también dopamina, ¿no? Y la dopamina es una molécula súper interesante, es un neurotransmisor, ¿no? Que me encanta, porque tiene que ver con el estado de ánimo directamente y tiene que ver con sentirnos bien, ¿no? Con disfrutar, con ser felices, con tener esta sensación de estar satisfechos, de estar contentos, de hecho se libera mucha cuando hacemos ejercicio, cuando comemos algo rico, cuando amamos, ¿no? Cuando nos aman. Por ejemplo, cuando se da un beso, bueno, se liberan un montón de cosas, ¿no? Pero cuando alguien se besa, ¿no? Y te besa sabroso, no se libera un montón de dopamina. La cafeína también ayuda a que se libere dopamina, ¿no? Entonces, pues por eso es que hay muchas personas que le tienen como este cariño, ¿no? Porque los hace verse inteligentes, los hace estar despiertos, los hace ser congruentes, coherentes, los hace mucho más ágiles, sí potencia la memoria en algún momento, ¿no? Pero también ayuda a la liberación de estos neurotransmisores que participan en esto que mencioné que va a ser para otro tema, ¿no? Para otro episodio, en el sistema límbico. El sistema límbico, también llamado circuito de recompensa, ¿no? Que tiene que ver con precisamente esto, ¿no? La liberación de estos neurotransmisores, de sentirnos súper bien, ¿no? De mantener como el optimismo, ¿no? De sentirnos apreciados, de sentirnos queridos, de sentirnos a gusto, de sentirnos bien, ¿no? Junto con la serotonina también generan como este efecto. Entonces, pues sí, la cafeína al final de cuentas, junto con la teobromina, em, pues tienen estos efectos, ¿no? Es por eso que, bueno, se consume tanto, es por eso que, bueno, no tiene mayor conflicto siempre y cuando no nos excedamos, ¿no? Ya si nos excedemos em, en el consumo, pues bueno, vamos a experimentar, de verdad, créanme, la ansiedad y la disforia no están padres, ¿no? No está chido sentir que se te sale el hígado por la boca, o sea, no, no está padre, ¿no? Em, hay un artículo de donde leí varias cosas, pues, pero hay un artículo bien padre, ¿no? Que resume como todo esto, se llama La neurobiología de las metiljantinas, que por cierto es de un investigador del Instituto Ramón y Cajal en Madrid, ¿no? Moratalla se apellida, o Moratala, no sé cómo se pronuncie. Un artículo del 2008 lo pueden encontrar en el Sevier. Em, Buenísimo, buenísimo, como que explica mucho más detalladamente todo esto que acabamos de platicar. De hecho, fue el que más me gustó, el que mejor lo resume, me basé bastante en ese artículo, entonces hay que darle las gracias
a este individuo y a su equipo de investigación que hicieron una muy buena recopilación de la acción de la cafeína. Y bueno, de las otras metiljantinas, ¿no? Que quién sabe qué carambas querrá decir eso. Pero bueno, agradezcamos a las personas que sí saben de moléculas. Em, y bueno, vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Em, Tomen café, no hay ningún problema, siempre y cuando pues no rebasen, ¿no? Por ahí había un dato que más de 600 miligramos al día ya is too much, ¿no? Y sí les puede generar como estos otros efectos como de ansiedad, etcétera, ¿no? Incluso, aunque lo toleren muy bien, llega un momento en el que se empiezan a presentar como estos cuadros, ¿no? Pero como siempre, no es para asustarlos ni para satanizar absolutamente nada, pero sí como para ser conscientes de que nuevamente, ¿no? Las cosas se hicieron para usarse, no para abusarse. Y está bien tomarse una tacita de café en la mañana, probablemente otra en la noche y nada más, ¿no? Procuremos pues mantener el sistema cardiovascular también como pues lo más tranquilo posible, ¿no? Em, y bueno, ir al dentista tenemos que hacerlo por lo menos ya de plano una vez al año, pero bueno, lo ideal sería cada 6 meses. Qué horror, de verdad. Y las personas que toman mucho té o mucho café suelen pigmentarse muchísimo los dientes, entonces tienen que ir mucho más seguido. Entonces, bueno, si ustedes son bien de esos valientes o que tienen de esos dientes de burro que no sienten nada cuando les hacen las limpiezas, las profilaxis dentales, pues adelante, tomen todo el té y el café que quieran. Yo paso. La verdad es que uno de mis mejores amigos en el planeta es mi odontólogo, pero no gracias. Prefiero verlo para tomar una taza de café. No, para tomar cualquier otra cosa que no me pigmente los dientes para no tener que ir a esa silla tan seguido, ¿no? Y bueno, pues ahí se los dejo. Ojalá y lo disfruten, les haga lógica. Y bueno, recordar nada más que pues todo lo que haya a nuestro alrededor y lo que está disponible es para nuestro uso, sí, pero no para el abuso. Y seamos conscientes de en qué momento realmente nos hacen falta, ¿no? Estas bebidas o cualquier otra cosa, alimentos y cosas que se fuman, cosas que se untan, ¿no? Y cuándo no, cuándo podemos hacerla sin la necesidad de consumir ninguna otra cosa. Y cuando, bueno, pues sí, o sea, somos fans, ¿no? De alguna bebida, bueno, pues tomemos en consideración todas estas cuestiones. Disfrútenlo, miren, de verdad, el café no tiene mayor bronca, ¿no? A menos de que, bueno, se lo den a una persona muy mayor o a un niño o a alguien que es alérgico, o sea, ahí sí aguas, ¿sale? Y al final de cuentas, hasta con el agua hay que tener cuidado, ¿no? En exceso, pues ni al caso, y si no la tomamos, pues también, o sea, hasta ahí quedamos. Entonces, nada más un poco con conciencia. Les agradezco muchísimo este tiempo. Estamos preparando algunas otras cositas por ahí. Ténganme paciencia con el asunto de dolor de memoria y todo esto, porque es un tema bastante complejo, bastante largo, y no quisiera como abordarlo muy por encima porque de verdad es algo que vale muchísimo la pena y yo sé que nos ayudaría a muchas personas que necesitamos entender qué es lo que está pasando en esos temas. Y bueno, tengan ustedes muy buen fin de semana. Disfruten que ya llegaron las lluvias. Ojalá y donde ustedes residen no haya estas inundaciones terribles porque siempre pasa. Si nos estamos tatemando, deseamos la lluvia. Llega la lluvia y queremos que se vaya porque ya nos inundamos. Y luego se va la lluvia y ya, o sea, toda la vida estamos que no nos gusta nada. Aprovechemos, disfrutemos y seamos conscientes de lo que hacemos y no tiremos basura en la calle y ayudemos al desasolve y a la limpieza de las coladeras, que no viene al caso con el café, pero pues después de que lo hagan, échense uno calientito, ¿no? Y van a ver qué rico se siente, ¿no? Y no van a tener inundaciones cerca de ustedes. Les mando un abrazo, un beso enorme, pásenla bien bonito y feliz fin de semana, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Chao.